Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de debate jurídico, programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Gracias a todos quienes nos ven, nos escuchan, a este programa que el gremio de los abogados pone a consideración no solo de los agremiados, sino también de la ciudadanía, sobre diferentes temas de debate semanal que en nuestro país no falta, es decir, cada semana tenemos diferentes tópicos o temas que toparlos. El día de hoy vamos a tratar un tema respecto a la deuda del gobierno nacional hacia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social respecto al tema de prestación de servicios de salud, para lo cual hemos invitado a dos destacadas colegas abogadas conocedoras del tema. Yo quiero en nombre del Colegio de Abogados agradecer a la doctora Angélica Porras, catedrática de la Universidad SEC, especialista en seguridad social y asesora sindical, también parte del directorio del Colegio de Abogados de Pichincha, como también a la doctora Carmen Corral Ponce, ex intendenta nacional de Seguridad Social de la Superintendencia de Bancos. Nuevamente agradecerles por haber aceptado esta invitación del Colegio de Abogados. Y este programa lo hacemos en virtud de un informe preliminar de la Contraloría que establece la existencia de una deuda superior a los 2.506 millones de dólares provenientes de las contribuciones del Estado por prestaciones de salud. Vamos a empezar contigo, Carmen. Es posible, el presidente del Consejo Directivo del IES, Richard Espinosa, manifiesta de que la deuda en salud será pagada en tanto y en cuanto la Contraloría determine que es real. Coméntanos esto, pero a la vez quisiéramos que con tu experiencia nos cuentes si en verdad existe esta deuda, de dónde proviene y cuál es el monto. Muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí y poder dialogar sobre este tema tan importante para que la ciudadanía pueda conocer la verdad sobre este tema. Efectivamente, esta deuda en salud existe. Su origen es la atención en salud a los jubilados, a las jefas de hogar, a los discapacitados y a enfermedades catastróficas. Este tema está claramente determinado en la Ley de Seguridad Social, en el artículo 10 y en el artículo 7, entre otros. Y por supuesto que existe, está reconocida en dos convenios entre el gobierno y el IES. Entonces ha sido contabilizada año a año y sistemáticamente a medida que los jubilados y todas estas personas se fueron atendiendo. Sin embargo, tuvimos la mala experiencia de vivir el hecho de que el presidente del Consejo Directivo y funcionarios del IES, desde la directora general hacia abajo, procedan a eliminar esta deuda de los balances del IES, alegando que no existe el reglamento general a la Ley de Seguridad Social, lo cual es un absurdo porque la contabilización de esta deuda no necesita un reglamento, excepto para un tramo pequeño que es el de enfermedades catastróficas. Sin embargo, el resto está claramente determinado. Y fue tan grosera la situación que a agosto del 2016 la deuda del gobierno estaba contabilizada efectivamente en 2.506 millones de dólares, y en septiembre la deuda es cero. O sea, es que es algo realmente inaudito. Entonces, esta situación ha sido analizada por la Contraloría General del Estado, que emitió ya un informe borrador preliminar, pero ahora ya ha sacado inclusive el definitivo, en donde concluye categóricamente que lo realizado es absolutamente ilegal. Nos vas a explicar más adelante, Carmen, ayúdanos, vamos a conversar contigo, Angélica.
Indudablemente esta deuda se extinguió en agosto del 2016, como dice Carmen. En septiembre, agosto existía los 2.606 millones. ¿Se puede eliminar una deuda de este volumen? ¿Existe un sustento legal o puede ser pasar solo por una decisión de los directivos del IES o es un movimiento contable? ¿De qué se trata esto? Bueno, habría que poner énfasis en la ilegalidad de las decisiones que se tomaron para eliminar el monto de esta deuda de los balances del IES y por tanto desaparecer la deuda, ¿no? Yo creo que las ilegalidades están en varios tramos. En primer lugar, se hace una comisión en la que va un representante, un delegado, se dice, del IES y un delegado del Ministerio de Finanzas. Pero resulta que el delegado del IES es asesor del director general del IES. Y obviamente cuando el subcontralor concretamente le pregunta, ¿usted viene en delegación de todo el consejo directivo? Desde luego que no es así, porque simplemente fue una delegación del director. Pero además de esta delegación del IES con el Ministerio de Finanzas, hacen un informe y en este informe se dice que la deuda no tiene razón de ser, no existe, y el argumento que utilizan es porque supuestamente no hay un reglamento para la Ley de Seguridad Social. Eso para todos los abogados es clarísimo que es insostenible, porque una norma, según lo dice el propio 11.3 de la Constitución, para hacerse efectiva no necesita un reglamento o otra norma de menor jerarquía, es un derecho, por lo tanto tiene que realizarse en la práctica. Y si fuera así, si ese fuera un argumento válido, ninguna de las otras disposiciones de la Ley de Seguridad Social podría haberse llevado a la práctica, porque la Ley de Seguridad Social no tiene reglamento. Entonces, y además, la no existencia de reglamento es imputable a las propias autoridades del Ejecutivo. Pero ya la existencia de la ley por sí... Y de la Constitución. Obligatoriamente, claro, está vigente. Y de la Constitución, pero además se prestaron ya tales prestaciones, se dieron ya tales prestaciones de salud, se atendió a los jubilados, se atendió a las personas con enfermedades catastróficas, se atendió a las jefas de hogar. Entonces, eso existía y resulta que de la noche a la mañana deciden, por un informe de una comisión, que además está un delegado que no es delegado del IES, que además no se discute eso nunca en consejo directivo, la eliminación del monto de la deuda no se discute en consejo directivo, y sin embargo aparece a través de una serie de oficios de la Dirección General con aval de la Procuraduría General del IES, que de la dirección financiera, que se elimine un monto de la deuda de esa naturaleza. O sea, es a todas luces ilegal. Gracias, Angélica. Con tu conocimiento, Carmen, no nos olvidemos que el gobierno ya dio un fuerte manotazo al IES cuando suprimió su aporte al fondo de pensiones. Más de esto, en cifras, ¿qué representa esto para la seguridad social? Sí, yo quiero hacer énfasis en algo que dijo Angélica, en el tema del reglamento general. Ya. El pretexto es que no hay reglamento general. Y tenemos entendido que en el año 2009 el presidente del Consejo Directivo de ese entonces envió al presidente de la República, expresidente de la República, Rafael Correa, el proyecto de reglamento general, y sin embargo no se lo emitió. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad precisamente de no haber emitido? Y valga aclarar que solamente para el tramo de catastróficas, el resto no necesitaba ningún reglamento. Pero hago énfasis en esto porque ahora el presidente Moreno tendría la oportunidad histórica de emitir el reglamento general a la Ley de Seguridad Social, que no lo han hecho desde el año 2001. Por este reglamento es que se dice que la deuda es inexistente, incuantificable e indeterminada. Ese es el pretexto, pero ya explicó Angélica que eso no es así, porque está claramente determinado en el artículo 10 y en el artículo 7 que el financiamiento de las prestaciones de salud de los jubilados, de las jefas de hogar y de los discapacitados está a cargo del Estado. Entonces no necesita un reglamento, solo para catastróficas. Bien, volviendo al tema del financiamiento y de lo que usted me pregunta sobre el tema de qué significa en números. Es tan grave lo que hicieron de eliminar la deuda, eso va directamente a afectarse al fondo de salud. ¿Por qué? Porque ahora todas las detenciones de los jubilados o sea, con la eliminación de la deuda están yendo directamente al fondo de salud cuyo financiamiento no está previsto. Otro tema adicional que afecta directamente al fondo de salud es el tema del incremento de la cobertura de los hijos de los afiliados de 8
de 6 a 18 años tampoco sin tener financiamiento. Entonces hay una doble afectación al fondo de salud, porque se les incrementó la cobertura, lo cual está muy bien, pero no se dispuso su financiamiento. Entonces todos estos gastos van al fondo de salud, cuyo aporte obviamente no alcanza. Porque para los afiliados es correcto, y los afiliados ven muy bien que se atienda a sus hijos también. Por supuesto, pero lo que pasa es que cada prestación tiene un costo y los afiliados aportan solamente para su atención. Entonces aquí viene la otra consecuencia gravísima, que es que porque los números no alcanzan en el fondo de salud, porque el fondo de salud está quebrado, tomaron recursos del fondo de pensiones. Entonces aquí nos vamos a la siguiente afectación gravísima de la seguridad social. Con la resolución CD 501, el Consejo Directivo decidió disminuir el aporte para pensiones y aumentar a salud, justamente por todos estos temas que estamos comentando, y eso ha significado que el fondo del fondo de pensiones disminuya. Eso está claramente determinado en las resoluciones CD 507 y CD 545 del IES, en donde se ve que en el presupuesto del IES, el IES ha tenido ya que desinvertir de las reservas del fondo de pensiones. Y entonces también toquemos un tema, Angélica, siempre se está tomando los dineros del Seguro Social, no solo este gobierno, los anteriores gobiernos han hecho, como decimos, ya no solo caja chica, caja grande para el funcionamiento del Estado. Se habla inclusive de que hay alrededor de 11,000 millones en inversiones, que supuestamente eso garantiza el Estado. La inquietud es si en estos momentos no se reconoce una deuda, se retiran los fondos, los aportes, se toma 11,000 millones, se habla inclusive de nuevas inversiones. ¿Qué va a pasar con el Seguro Social? Bueno, yo creo que la situación es realmente grave, ¿no? Porque el hecho de desconocer, de borrar esta deuda de los balances del IES, tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, esta deuda ya fue reconocida por diferentes ministros del gobierno que terminó. Incluso se firmaron acuerdos de pago. De hecho, lo que le impidió empezar a hacer el pago es que no estaba determinado el valor total, pero para eso se hizo una comisión. Entonces, si habiendo ya un reconocimiento previo, fueron capaces de cortar, de eliminar esa deuda, ¿qué pasará si continúa así? Entonces, lo que comenta Carmen respecto del paso de los aportes de los afiliados para pensiones, que se pasa a salud, significa que pones en riesgo no solo el sistema de salud, que ya está en graves dificultades. Eso afecta a todo el patrimonio. Sino que afecta al fondo de pensiones, que suele ser el que más acumulación tiene en cuanto a activos, y además el que más a largo plazo tiene que ser pensado, porque obviamente nuestra población es básicamente joven, básicamente en edad de trabajar, pero en algún momento nuestra pirámide poblacional se invertirá, y para ese momento tenemos que tener un fondo de pensiones lo suficientemente fuerte. El sistema de salud en este momento, por una falta de previsión, por una falta de análisis técnicos, es un hueco sin fondo. Entonces, en este momento hay que hacer análisis técnicos suficientes como para no afectar el fondo de salud y mantener el fondo de las pensiones. Si no, vamos a quebrar los dos. Bueno, qué interesante el tema. Vamos a regresar luego de un corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, programa del Colegio de Abogados de Pichincha, nuevamente agradeciendo a la doctora Carmen Corral y a la doctora Angélica Porras, conocedoras del tema de seguridad social. La preocupación fundamental que tenemos los ecuatorianos es que precisamente, si bien se plantea la existencia a un inicio del reconocimiento de la deuda a través de esta comisión interinstitucional, el Estado y el Seguro Social,
cuyo delegado era pues aquel ministro de Finanzas de aquella época, el señor Patricio Rivera, donde se reconocía la deuda. Y resulta que de un golpe y porrazo, como dice nuestro pueblo, desapareció la deuda. ¿Qué hay atrás de eso? Precisamente, esta deuda en salud fue reconocida y fue ya auditada por la Contraloría General del Estado. Tan es así que, mediante oficio ISDG 2015-058 de marzo del 2015, el director del IES de aquel entonces, José Antonio Martínez Dobronsky, ya le dice al Ministerio de Finanzas que por recomendación de la Contraloría ponga en el presupuesto general del Estado la deuda en salud, reconocida además en convenios de mayo del 2008 y julio del 2010, cuyo monto a ese entonces ya ascendía a 1.875 millones de dólares. Sin embargo, meses después, mágicamente, ocurre todo lo contrario y tenemos un oficio de julio del 2015, simplemente meses después, del nuevo director general encargado, el ingeniero Camilo Torres Rites, cuya conclusión es que no existe la deuda. Entonces hay un cambio radical, absurdo, y eso se explica básicamente porque ya entra la crisis financiera, la crisis fiscal del gobierno que precisamente me imagino que se ven abocados a desconocer esta deuda por el número de... Es decir, no solo desconocen la deuda, sino además de eso se llevan dineros a través de las inversiones. Mire, el tema es que desconocen la deuda, eliminan el 40%, entonces ya el Estado ya no tenía la obligación de la erogación por el 40%, dejan de contabilizar esta deuda, entonces es como que se dan un alivio fiscal, pero ¿afectando a quién? Afectando directamente al Fondo de Salud y al Fondo de Pensiones. Entonces esa es la gravedad del asunto. Y esto se concluye con la barbarie de la eliminación de la deuda de los balances, porque en un principio amenazaban, esta deuda no existe, pero el momento en que ya eliminan de los balances, pues se concreta la afectación gravísima a los dos fondos, porque directamente le afecta al Fondo de Pensiones también. Gracias, Carmen. Angélica, con este panorama que Carmen nos plantea, recordemos que el IES, como toda institución de seguridad, es un esquema piramidal, ¿verdad? Que depende de que haya un mayor número de aportantes al sistema que de pensionados. Cosa que deja de suceder conforme la población envejece. La tasa de fertilidad decrece y la expectativa de vida aumenta. ¿Está garantizada esta estructura? En general, en todos los países, este es un gran debate porque requiere una serie de análisis y reformas técnicas que justo puedan compensar el tema de la reducción de los aportantes. Entonces, la única forma que tú tienes de garantizar eso es precisamente cuando has ido acumulando a lo largo del tiempo, cuando has podido hacer inversiones adecuadas. Y precisamente para eso se supone que el Consejo Directivo del IES es un órgano tripartito, porque los trabajadores, que son los dueños del dinero del IES, que no es del gobierno, sino los trabajadores, entonces son ellos los que tienen también oportunidad en esos espacios de decidir cuál va a ser el futuro y cómo se puede garantizar esos fondos. Pero además es obligación del Estado aportar al IES, no solo porque lo dice la ley, porque lo dice la Constitución, sino porque así funcionan todos los sistemas de seguridad social en el mundo. Entonces, si tú no acumulas cuando tienes a la población en capacidad de trabajar, si tú no haces buenas inversiones cuando tienes a la población en capacidad de trabajar, posteriormente te vas a encontrar con una crisis doble, porque vas a quebrar el sistema de seguridad social y al final es el Estado el que va a tener que preocuparse de aquellas personas que no cuentan con un fondo de pensiones, que no cuentan con atención en salud. Entonces, dicho en otras palabras, no solamente que le estás quitando los fondos, los aportes a los trabajadores actuales, sino también a las generaciones futuras y además a los trabajadores justo en el momento de más dificultad en su vida, en su itinerario vital, que es cuando no tienen posibilidad de conseguir un nuevo trabajo, cuando las capacidades de formación se ven reducidas por el paso del tiempo, precisamente es cuando más les vas a dejar en el abandono. Entonces es una irresponsabilidad total de los gobiernos, es una irresponsabilidad total del Estado desentenderse de sus obligaciones con la seguridad social, y no solo eso, sino que además llevarse el dinero de los aportantes, llevarse el dinero de los trabajadores. Realmente es compleja la situación de la seguridad social. Carmen, y con tu experiencia y tu conocimiento, ¿existe algún cálculo actuarial que dé certeza del futuro de la seguridad social?
El último informe que se conoce actuarial es el informe de la empresa Vol Risk. Tenemos entendido que ya fueron entregados otros productos de esta misma empresa, pero inauditamente los tienen como reservados, de acuerdo a una disposición de la Superintendencia de Bancos, lo cual yo denuncio, porque es absurdo que los balances actuariales del IES sean reservados, porque eso es precisamente lo que devela la información y la transparencia a los afiliados, saber cómo está su institución. Y los números del informe que sí se conoce son escalofriantes. El déficit actuarial del Fondo de Pensiones en ese informe es de 208.000 millones de dólares, o sea, 2 veces el tamaño del PIB. En el Fondo de Salud el déficit actuarial alcanzaba a 26.000 millones de dólares. O sea, son números realmente preocupantes, y a pesar de tener estos números, han tomado las medidas como el cruce de aportes, la toma del fondo de pensiones, la eliminación de la deuda. Es decir, han actuado de una manera absolutamente irresponsable. Pero yo un momentito quiero volver al informe de Contraloría, que es justamente lo que nos ha convocado el día de hoy. Y quiero resaltar algunas frases de las conclusiones de este informe. Es decir, ya tenemos un informe. Ya hay un informe definitivo, y esto es muy importante, porque el informe, justamente en síntesis con el informe anterior, concluye que el Consejo Directivo del 2008 sí elaboró el proyecto de reglamento de la Ley de Seguridad Social, que fue enviado a la Presidencia y hasta la fecha no ha sido aprobado. No obstante, esto no constituye una justificación para la baja de la deuda por prestaciones de salud a los rubros del Estado, en razón de que las prestaciones fueron brindadas y actualmente siguen recibiendo atención, y hace una contabilización de los rubros. No requerían la existencia de un reglamento. Han actuado, todas estas personas responsables han actuado en contra de los intereses del IES, no precautelaron los intereses institucionales ni de los afiliados. ¿Y quiénes son estas personas en cadena? La directora Giovanna León Hinojosa es la que da la orden, sin autorización del Consejo Directivo. El director de Gestión Financiera, Diego Urbano Enríquez, el director de Salud, Sergio Jurado Villavicencio, el subdirector financiero, Rami David Harnish Novoa, el jefe de la unidad de contabilidad, Marcelo Cárdenas Coral, el procurador del IES, Cristian Hidalgo Orozco. Hay que poner nombre a estos actos, porque fueron ilegales, fueron atentatorios de los derechos de los afiliados, y lo que espera la ciudadanía es que el informe definitivo tenga responsabilidades para estas personas. Gracias, nos acaba de informar con detalles, nombres y apellidos, pero también un cambio de actitud cuando estamos hablando de un gobierno que continúa el anterior gobierno. Angélica, con tu experiencia cercana a los movimientos sindicales también, ¿qué lectura damos los trabajadores, los afiliados frente a esta situación actual? Bueno, yo creo que esta es una gran oportunidad para el gobierno, precisamente de mostrar su compromiso con el respeto de los derechos de los trabajadores, con el respeto de los derechos de los afiliados. No se trata solamente de decirlo, hay que practicarlo, y para empezar deberíamos una muestra de ese acercamiento a las organizaciones sociales, una muestra de ese acercamiento a las organizaciones sindicales y a los trabajadores, que son los que producen en este país. Debería ser empezar por sancionar a quienes actuaron ilegal e inconstitucionalmente, e incluso seguramente hasta penalmente. Yo no tengo conocimiento en materia penal, pero me imagino que una cuestión de esta naturaleza deberá tener responsabilidades de ese tipo. Entonces, una muestra efectivamente del compromiso de este gobierno, de este nuevo gobierno, aunque tiene continuidades con el anterior, es justamente decir, bueno, las personas que son responsables de la quiebra del sistema de salud, del peligro de quiebra del sistema de pensiones, tienen que responsabilizarse y pagar las consecuencias de ello, que es la sanción inclusive penal. Esa es una muestra, pero no solo eso, sino que tiene que empezar a actuarse en el IES y en el BIES con responsabilidad. Tiene que, por ejemplo, garantizarse la representación de los trabajadores en el Consejo Directivo. ¿De qué nos sirve tener un representante si no puede actuar? ¿O de qué nos sirve tener un representante si no ha sido designado debidamente? Recuerden ustedes que había antes una persona que estaba designada por los trabajadores, pero que luego se cambió con un procedimiento que no entendemos muy bien cómo estuvo. Entonces, fíjense ustedes los elementos que hay allí. Entonces el gobierno tiene una oportunidad para precisamente mostrar su compromiso con los derechos de los trabajadores. En esa misma línea, Carmen, están clarísimas el informe que tú nos estableces, pero son números. Hay crisis en el país. ¿Pagará algún momento esa deuda del gobierno? Sí, ahí se topa un tema muy importante, ¿no? Pero el primer paso está dado, que la Contraloría haya determinado que eso fue ilegal,
y le obligue al IES a reversar esa situación y que vuelva a su lugar la contabilización de la deuda. Eso es importantísimo porque realmente la afectación era muy grave. Ahora el siguiente paso será justamente que el IES, bueno, el problema es que en el IES no hay quien le defienda a los afiliados. En la misma línea que Angélica, si es que el representante de los afiliados permitió esta barbaridad, hay que recalcar el voto en contra del representante de los empleadores, ¿no? Pero, entonces, ¿quién le defiende al IES? ¿Quién defiende a los afiliados? ¿Quién va a negociar con el gobierno el pago de la deuda? Si ellos mismos fueron los encargados de eliminarla. Entonces, yo pienso que es la oportunidad del presidente Moreno justamente de que se informe bien, de que vea cuál es la real situación del IES, que pida los balances del Fondo de Pensiones, del Fondo de Salud, que pida los estudios actuariales, y en ese caso, entonces, bien informado, él va a poder tomar las decisiones que el Ecuador entero está esperando respecto de la reivindicación de la seguridad social. Queremos agradecer a Angélica, a Carmen por estar en Debate Jurídico del Colegio de Abogados. Ustedes tienen la posibilidad de analizar y de exigir indudablemente los derechos de todos los afiliados. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.